Mi hermanastro me robó a mi novia y me corrieron de la casa al culparme de un robo. Años después me rogaron que la salvara de la prisión después de que ella robara $75,000. Tengo 25 años y nunca imaginé que terminaría compartiendo mi historia en Reddit. Pero los eventos de los últimos años me dejaron sin opción. Todo comenzó cuando mi mamá se casó con Robert, 52 años, hace 5 años. Yo tenía 20 en ese entonces y trabajaba en una prometedora startup de tecnología que desarrollaba aplicaciones móviles. Tenía una novia, Sara, de 19 años, a quien conocí durante mi primer año de universidad. Estudiaba psicología y conectamos de inmediato por nuestro amor, compartido por la música indie y las películas de terror. La vida parecía perfecta, ganaba buen dinero, tenía una novia cariñosa y estaba ahorrando para mudarme por mi cuenta. Mi mamá conoció a Robert en un evento benéfico donde ella estaba como voluntaria. Él parecía el caballero perfecto, exitoso desarrollador inmobiliario, educado y genuinamente interesado en que nuestra familia funcionara. Salieron durante un año antes de casarse en una ceremonia pequeña. Estaba feliz por mi mamá, quien me había criado sola desde que tenía 12 años. Ella merecía a alguien que le diera una buena vida. Robert tenía un hijo de su matrimonio anterior, James, de 22 años en ese entonces. Desde el primer día hubo tensión entre nosotros. James había dejado la universidad y vivía en casa, supuestamente trabajando en varios proyectos de negocios que nunca se concretaron. Constantemente intentaba superarme. Si ayudaba a mamá con las compras, él pasaba todo el día reorganizando la despensa. Si hablaba de mi trabajo, interrumpía con planes grandiosos sobre su futuro imperio empresarial. La mayoría del tiempo ignoraba su comportamiento y me enfocaba en mi relación con Sara. Llevábamos juntos 2 años y la relación se estaba volviendo seria. Pasábamos la mayoría de los fines de semana juntos, estudiando en cafeterías o viendo series en mi casa. Incluso habíamos empezado a buscar apartamentos en línea, planeando mudarnos juntos cuando tuviéramos suficiente dinero ahorrado. Sara se llevaba bien con mi mamá y pensé que era la persona con la que pasaría mi vida. Todo cambió después de nuestra barbacoa familiar en verano. Robert insistía en tener reuniones familiares regulares para fortalecer la relación, y esta era la tercera. James conoció a Sara allí por primera vez. Noté que la miraba toda la noche, especialmente cuando ayudaba a mamá en la cocina. Sara llevaba un vestido azul de verano ese día. Lo recuerdo porque lo había comprado recién para la boda de su prima. James seguía encontrando razones para estar donde ella estaba, ofreciéndose a ayudar con los platos, preguntando por sus estudios, riendo demasiado a sus bromas. Después de ese día, convivir con James se volvió insoportable. Cada vez que Sara lo visitaba, él salía de su habitación y se plantaba en la sala. Comenzó a mandarle mensajes sobre cosas al azar, pidiéndole recomendaciones de libros por su interés en psicología, buscando consejos sobre problemas de su inexistente novia o compartiendo memes. Al principio, Sara me mostraba esos mensajes, diciendo que James solo estaba siendo amable y necesitaba a alguien con quien hablar. Las señales de alerta estaban ahí, pero yo confiaba demasiado. James empezó a ir al mismo gimnasio que Sara. Comenzó a vestirse diferente, comprando ropa similar a mi estilo. Incluso se hizo el mismo corte de cabello que yo. Mirando hacia atrás, estaba intentando convertirse en mi reemplazo justo delante de mis ojos. Un martes llegué a casa temprano porque se canceló una reunión con un cliente. Encontré a Sara y James en nuestra sala, sentados más cerca de lo que deberían estar los amigos, con la cabeza inclinada sobre su teléfono. Saltaron al verme. Sara dijo que estaba ayudando a James con su perfil de citas. La confronté más tarde esa noche, pero ella lo giró en mi contra, diciendo que yo estaba siendo posesivo y que James era como un hermano para ella. Quería creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Por esa época estaba ahorrando para un anillo de compromiso. Había estado guardando dinero de cada cheque durante meses, planeando proponerle matrimonio en nuestro 3er aniversario. Llevaba un control de mis ahorros mediante una aplicación de presupuesto, viendo cómo los números crecían cada mes. Entonces, un día noté algo extraño. Había retiros que yo no había hecho. Al principio pensé que era un error del banco, pero cuando revisé el historial de transacciones, encontré múltiples retiros en los últimos 2 meses, siempre en días en que yo estaba en el trabajo y James estaba solo en casa. El monto total faltante era de $15,000, todo mi ahorro para el anillo y nuestro futuro apartamento. Estaba devastado. Cuando confronté a James, ni siquiera trató de negarlo al principio. Solo sonrió con desdén y me pidió que probara que había sido él. Luego, antes de que pudiera reunir pruebas, fue con su papá con una afirmación escandalosa de que yo le había robado $10,000.
James inventó una historia elaborada sobre cómo había estado ahorrando dinero de trabajos ocasionales y operaciones en línea para iniciar su propio negocio. Afirmó que guardaba el efectivo en su habitación porque no confiaba en los bancos. Robert, que siempre favorecía a su hijo, le creyó de inmediato. La situación empeoró cuando James presentó estados de cuenta bancarios mostrando transferencias de su cuenta a la mía. Parecían lo suficientemente reales como para convencer a Robert y, para mi sorpresa, incluso a mi mamá. El golpe final vino cuando Sara me dejó por mensaje de texto. Escribió que no podía creer que yo le robara a mi propia familia, que había visto signos de mi codicia antes, pero que los había ignorado. Una semana después, caminaba hacia el estacionamiento después del trabajo, cuando los vi en la cafetería del otro lado de la calle. Sara llevaba el anillo de promesa que le había dado en nuestro segundo aniversario, pero estaba tomando la mano de James y riéndose de algo que él decía. Se besaron y mi mundo entero se desmoronó. Todo tenía sentido. Los mensajes, el gimnasio, las charlas amistosas. Habían estado viéndose a mis espaldas durante meses. Esa noche, Robert me confrontó frente a todos. Me exigió que devolviera el dinero de James o llamaría a la policía. Intenté mostrarle a Robert mis registros bancarios, demostrando que el dinero había sido robado de mí primero, pero no quiso escucharme. Incluso mi propia madre, que me había criado, me miraba con duda en los ojos. Robert me dio 24 horas para devolver el dinero o mudarme. Esa noche empaqué mis cosas mientras mi mamá lloraba en su habitación. Mi amigo de la universidad, Marcus, me dejó quedarme en su sofá hasta que pudiera organizarme. Los siguientes meses fueron difíciles. Trabajé horas extras en mi trabajo habitual y acepté proyectos freelance por mi cuenta. Corté todo contacto con mi familia y bloqueé a Sara en todas partes. La traición fue demasiado profunda como para siquiera considerar mantener alguna relación. Mirando hacia atrás, perderlo todo se convirtió en la motivación que necesitaba. Canalicé toda mi ira y dolor en el trabajo. En un año había ahorrado lo suficiente para iniciar mi propia empresa de desarrollo de software. Nos especializamos en aplicaciones de seguridad, lo cual es irónico, dado cómo se traicionó mi confianza. La empresa ha crecido más allá de mis expectativas y ahora tenemos clientes en todo el país. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que mi publicación original se volvió viral, y necesito compartir algunas revelaciones impactantes que salieron a la luz. Un tipo llamado Mike me contactó a través de Reddit después de ver mi publicación. Resulta que él solía ser amigo cercano de James durante el tiempo en que todo esto ocurrió, y lo que me contó me hizo darme cuenta de que la traición fue aún peor de lo que pensaba. Mike y yo nos encontramos en una cafetería el fin de semana pasado. Se veía nervioso y revisaba su teléfono constantemente, diciendo que le preocupaba que James se enterara de nuestra reunión. Según Mike, James había estado planeando robar tanto a mi novia como mi dinero durante meses antes de hacerlo. No fue una decisión impulsiva, ni un caso de enamoramiento de Sara. Fue un plan calculado para destruir mi vida. Mike me mostró mensajes de texto del grupo de chat que tenían, que datan de varios meses antes del robo. James se jactaba de cómo iba a quitarme todo, diciendo cosas como que no merecía lo que tenía. Estaba celoso de mi trabajo, mis ahorros y especialmente de mi relación con Sara. Había mensajes en los que delineaba una estrategia para acercarse a ella, describiendo cómo jugaría el papel de un amigo atento, mientras lentamente le envenenaba la mente en mi contra. La manipulación fue elaborada. James creó toda una narrativa sobre mí que le dio a Sara. Le decía que yo hablaba mal de ella con mis compañeros de trabajo, afirmando que lo había escuchado burlándose de sus decisiones profesionales y diciendo que ella no era lo suficientemente inteligente para mí. Inventó historias sobre que yo tenía problemas con el juego, mostrando a Sara recibos de apuestas falsos que él mismo había creado. Incluso llegó a inventar historias sobre que yo presionaba a otras chicas en el trabajo para salir con ellas. Pero se pone peor. Los estados de cuenta bancarios que James usó para incriminarme. Mike admitió que ayudó a crearlos usando Photoshop. Trabajaba en una imprenta en ese momento y tenía acceso a equipos de escaneo e impresión de alta calidad. Pasaron horas asegurándose de que los documentos parecieran auténticos, incluso usando papel del mismo banco. Mike dice que se siente culpable por su papel en todo esto, y se ofreció a confesarlo a mi familia, pero le dije que no se molestara. He seguido adelante y construido una vida mejor para mí. Mike también reveló algo que me hizo hervir la sangre. James había estado grabando nuestras conversaciones en secreto durante meses. Empezaba discusiones conmigo cuando no había nadie más presente, provocándome deliberadamente, y luego editaba las grabaciones para que pareciera que yo estaba admitiendo haberle robado. Tenía docenas de estos audios manipulados listos para usarlos si alguna vez intentaba defenderme.
La revelación más dolorosa fue el papel de Sarah en todo esto. No era solo una víctima inocente de la manipulación de James. Ella era una participante activa. Mike me mostró capturas de pantalla de conversaciones entre James y Sarah en las que discutían sus planes con detalle. Sarah fue quien sugirió hacer que pareciera que yo era financieramente irresponsable frente a mi familia. Sabía de los estados de cuenta falsos e incluso ayudó a crear la narrativa sobre mi supuesto problema con el juego. La traición llegó aún más lejos. Sarah le dio a James acceso a mi teléfono varias veces cuando yo no estaba. Conocía mi contraseña porque confiaba completamente en ella. Usaron este acceso para entrar a mis aplicaciones bancarias y obtener información sobre mis cuentas. Sarah también instaló algún tipo de aplicación de rastreo en mi teléfono para saber cuándo llegaba temprano a casa desde el trabajo. El dinero que me robaron, todos mis ahorros destinados a nuestro futuro, se utilizó directamente para financiar su relación secreta. Mientras yo trabajaba horas extra y tomaba proyectos adicionales para ahorrar para un anillo de compromiso, ellos estaban usando mi dinero para hacer viajes de fin de semana a resorts de lujo. Mike me mostró sus historias de Instagram de esos días, que me habían ocultado usando la función de amigos cercanos. Había fotos de ellos en restaurantes caros, alojándose en hoteles de lujo, y Sarah usando ropa de diseñador nueva que yo había asumido que eran regalos de sus padres. Lo que me enferma es recordar cómo Sarah hablaba de ahorrar dinero y ser cuidadosos con los gastos cuando estaba conmigo. Sugería que comiéramos en casa en lugar de salir, diciendo que necesitábamos ahorrar para nuestro futuro, mientras secretamente gastaba mi dinero con James a mis espaldas. El giro final ocurrió ayer, cuando mi mamá dejó otro mensaje de voz. Estaba llorando, diciendo que me extraña y que quiere arreglar las cosas. Mencionó que Robert ha estado distante últimamente y que está empezando a ver grietas en su perfecta fachada. Parte de mí quiere enviarle toda la evidencia que Mike proporcionó, para mostrarle cuán completamente su hijastro engañó a todos. Pero otra parte de mí quiere dejar todo en el pasado. He trabajado duro para reconstruir mi vida, y revivir todo este dolor podría no valer la pena. Mike se ofreció a ayudarme a exponer todo, pero lo rechacé. Le dije que apreciaba que se sincerara, pero no quiero involucrarme nuevamente en sus vidas. La traición es demasiado profunda, y ninguna exposición o venganza desharía el dolor que causaron. Además, estoy enfocado en hacer crecer mi empresa ahora, y el éxito es la mejor venganza. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y la situación ha tomado varios giros inesperados. Me enteré a través de una amiga en común, Ashley, que James y Sarah se casaron en una ceremonia apresurada el mes pasado. Ashley asistió a la boda y me dijo que estaba muy lejos de la celebración lujosa con la que Sarah siempre había soñado cuando estábamos juntos. En lugar de la boda en un resort en la playa que siempre había querido, fue una ceremonia rápida en el juzgado local, seguida de una recepción en un hotel económico. Ashley dijo que todo parecía más desesperado que romántico. James pasó la mayor parte de la recepción yendo de mesa en mesa tratando de hacer contactos con los invitados más adinerados. Estaba presentando su última idea de negocio, algo sobre comercio de criptomonedas, prácticamente suplicando por inversores. Sarah, por su parte, estaba mostrando un costoso anillo de compromiso, que Ashley luego descubrió que había sido comprado completamente a crédito. Según Ashley, su situación financiera es crítica. James perdió su trabajo en la empresa de su padre hace 3 meses, tras varios errores costosos con cuentas de clientes. Robert finalmente se dio cuenta de que su hijo no era tan competente como pretendía. La adicción a las compras de Sarah, de la que yo no tenía idea durante nuestra relación, aparentemente se ha salido de control. Ha maxeado varias tarjetas de crédito, comprando ropa de diseñador y artículos de lujo, a menudo devolviéndolos por crédito de tienda para comprar aún más cosas. La semana pasada, completamente de improviso, James apareció en mi oficina. Mi recepcionista trató de hacer que se fuera, pero él armó tal escándalo que acepté verlo durante 5 minutos. Apenas lo reconocí. Su ropa cara estaba arrugada, el cabello sin lavar y tenía ojeras profundas. No se parecía en nada al arrogante y pulido hombre que me había robado la vida hace 5 años. James se derrumbó en cuanto se sentó. Entre sollozos, confirmó que todo lo que Mike me había contado era cierto. Admitió que había planeado todo con Sarah, que había robado mi dinero y destruido deliberadamente mi relación con mi familia. Pero esa no era la razón por la que había venido a verme. La verdadera razón de su visita era aún más impactante. Aparentemente, Sarah ha desarrollado una grave adicción al juego que comenzó justo después de su boda. Empezó de manera pequeña, jugando al póker en su teléfono, pero escaló rápidamente a casinos en línea y apuestas deportivas.
Para financiar su adicción, empezó a robar dinero de la empresa de contabilidad donde trabaja. Manipulaba los libros, desviando pagos de clientes a sus cuentas personales. Su situación alcanzó un punto crítico la semana pasada, cuando su empleador descubrió el robo. La cantidad que había tomado es considerable, más de $50,000. Su empresa le dio un ultimátum: o reembolsaba toda la cantidad en un mes, o presentarían cargos penales. Además de todo esto, Sarah está embarazada de 3 meses. James pasó una hora en mi oficina llorando y suplicando ayuda. Se ofreció a firmar un documento legal admitiendo que me robaron hace años, prometiendo contar a nuestros padres toda la verdad sobre lo que ocurrió. Incluso sacó su teléfono para mostrarme sus facturas acumuladas y cartas de aviso final de las compañías de tarjetas de crédito. La cantidad que necesitan para salvar a Sarah de cargos penales es exactamente el doble de lo que me robaron en aquel entonces. James intentó presentar esto como algún tipo de justicia cósmica. Si los ayudara ahora, me devolverían el doble de lo que me robaron. Incluso me sugirió que podría disfrutar viendo cómo estarían endeudados conmigo durante años. Me quedé sentado escuchándolo, recordando todas las noches que pasé en el sofá de Marcus, trabajando en varios empleos para reconstruir mi vida después de que ellos la destruyeran. Pensé en las lágrimas de mi mamá cuando me fui de casa, en los años de relaciones familiares arruinadas por sus mentiras. James me miraba con ojos desesperados, probablemente esperando la misma comprensión y perdón que yo solía mostrar cuando todavía éramos hermanastros. Sarah me llamó más tarde esa noche desde un número desconocido. Estaba histérica, suplicándome que al menos considerara ayudarlos. Mencionó al bebé, diciendo que no podía soportar la idea de dar a luz en prisión. Afirmó que había cambiado, que se arrepentía de todo lo que me había hecho y que pensaba en mí todos los días. Las mismas mentiras que solía decir cuando estábamos juntos, solo que ahora con apuestas mucho más altas. Pasé la última semana pensando qué hacer. La evidencia del robo de fondos de la empresa estaba en mi correo electrónico, enviada por James en su desesperación por demostrar lo grave que era su situación. Una parte de mí quería reenviarla a la empresa de Sarah, mientras que otra parte solo quería seguir ignorando su existencia como he hecho durante los últimos 5 años. Actualización final. Han pasado 4 meses desde que James vino suplicando a mi oficina y quería compartir lo que ocurrió. Después de una cuidadosa consideración, decidí no darles el dinero. En cambio, reenvié toda la evidencia que James me había enviado junto con los detalles que Mike había proporcionado sobre su robo previo a la empresa de Sarah. Algunos podrían llamarlo venganza, pero yo lo vi como justicia. Necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones por una vez. La empresa de Sarah aún presentó cargos, pero la información que proporcioné les ayudó a construir un caso más sólido. Fue arrestada 2 semanas después. Durante la investigación, descubrieron que había robado cerca de $75,000, no los $50,000 que ella había reclamado. Ahora enfrenta cargos graves por malversación y fraude. James finalmente contó la verdad a nuestros padres, pero solo después de que todo se viniera abajo. Confesó haberme robado dinero, haber creado evidencia falsa y haber destruido deliberadamente mi relación con la familia. Pero su confesión no fue por culpa. Solo admitió todo porque necesitaba un lugar donde quedarse después de que los desalojaron de su apartamento. Robert me envió un mensaje de disculpa que sonaba más a un descargo legal que a un verdadero arrepentimiento. Lamento haber creído a James sobre ti. Fue un error de mi parte. Mi mamá no ha dejado de llamar ni enviar mensajes, suplicándome que considere algún tipo de reconciliación familiar. Sigue diciendo que Sarah y James ya han sufrido lo suficiente y que, con el bebé en camino, deberíamos intentar ser una familia nuevamente. Incluso sugirió que ayudar a Sarah a evitar la prisión sería algo noble, especialmente ahora que soy financieramente exitoso. Bloqueé su número después de ese último mensaje. Los padres de Sarah la han cortado por completo. Se negaron a ayudar con sus honorarios legales después de enterarse de la malversación. Según Ashley, ya estaban sospechando sobre las circunstancias que rodearon nuestra ruptura hace años, y esto confirmó sus peores temores sobre su hija. James y Sarah tuvieron que volver a vivir con Robert. James ahora trabaja en un restaurante de comida rápida, tratando de ahorrar dinero para la defensa legal de Sarah. Sarah está bajo arresto domiciliario mientras espera la fecha de su juicio. Lleva un grillete electrónico en el tobillo y tiene prohibido acceder a cualquier dispositivo con internet debido a su adicción al juego. Mi mamá apareció en mi oficina la semana pasada, llorando sobre cómo Sarah está teniendo dificultades con su embarazo mientras está bajo arresto domiciliario. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que mi futura sobrina o sobrino no debería nacer con su madre en prisión.
Tuve que pedir a seguridad que la escoltara fuera. Robert intentó comunicarse a través del correo electrónico de mi empresa, sugiriendo que podríamos resolver las cosas de manera privada si retiraba mi declaración a la empresa de Sara. Hice que mi abogado le enviara una carta de cese y desistimiento. Algunos de mis familiares han estado publicando en redes sociales que estoy siendo cruel e intransigente, pero no conocen toda la historia. En cuanto a mí, mi empresa se ha expandido a 3 nuevas ciudades en el último año. Recientemente me comprometí con Emma, a quien conocí en una conferencia tecnológica hace 2 años. Ella conoce toda mi historia y entiende por qué mantengo mi distancia de mi familia. Estamos planeando una boda en un destino el próximo año, y no, mi familia no recibirá invitaciones. Algunas personas podrían pensar que estoy siendo duro y que no los estoy ayudando, especialmente con un bebé de por medio, pero creo que finalmente están enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Su situación actual no es mi responsabilidad, y el embarazo no es una carta para librarse de la cárcel por fraude. He bloqueado a todos excepto a mi mamá, aunque rara vez respondo a sus mensajes. Ella sigue enviando textos emocionales sobre el perdón familiar y las segundas oportunidades. Pero he aprendido que a veces la mejor respuesta es no responder en absoluto. La empresa está prosperando. Estoy felizmente comprometido y he comprobado que el éxito realmente es la mejor venganza.